La decisión de que el presidente Humala colabore con la comisión que investiga el caso López Meneses cambió de dirección luego de que el vicepresidente de este grupo de trabajo, Enrique Wong, decidiera reconsiderar su voto. El ímpetu huracanado inicial de la investigación amaina. El viento ahora hace girar decisiones 180 grados. Enrique Wong, en principio a favor de citar a Ollanta Humala, quiere reconsiderar su voto. Yo estoy a favor de que hay que en un momento dado tenemos que ir con el presidente, pero no en el momento de que todavía. Hay que tener prudencia, por eso es lo que yo llamo prudencia. Si es que es necesario llegar con el presidente, pues lo pediremos. Pero antes tenemos que agotar, porque no vayamos a cometer los mismos problemas que hay en la megacomisión. Solo bastaron horas para que el vicepresidente de la comisión, López Meneses, cambiara de opinión. El viraje hace caer la visita que iba a realizar ese grupo de trabajo al mandatario para que colabore con la indagación sobre el resguardo irregular en casa del exoperador de Vladimiro Montesinos. Bueno, ya nos imaginamos que el gobierno iba a hacer algunas gestiones o acercamientos o como se quiera llamar para intentar boicotear lo que sería una diligencia sumamente importante. Yo creo que el congresista Wong, yo espero que reconsidere esto que ha anunciado. El voto de Wong es fundamental, se sumaría a los del nacionalista Josué Gutiérrez, del chacano Casio Guaire y del axiopopulista Johnny Lescano, que era uno de los que más anunciaba la voluntad de visitar al jefe de Estado. 4 votos contra los 3 de Juan Díaz Díaz, Cecilia Tait y Javier Velázquez Quesquén, con la amenaza, además de acusar constitucionalmente al titular de la comisión, si no somete a voto el pedido oficialista para reconsiderar la decisión. Y es que Gana Perú hará de todo para evitar el interrogatorio que considera una interpelación y, por tanto, ilegal. Pero lo que hay de fondo es un odio del fujimorismo al presidente Ollanta. Primero, porque se levantó en contra del fujimorismo en Locumba. Segundo, porque le ganó las elecciones a Keiko Fujimori. Tercero, porque no le dio el indulto a Alberto Fujimori. Y cuarto, porque no le ha dado la pensión. Es una vendetta que busca cámaras, que busca escándalos. Bueno, ahora resulta que todo lo que es investigación el gobierno va a decidir qué se hace y qué no se hace. Me parece absolutamente inconveniente. El gran mentor de la justicia en el país es el señor Tejada. Y lo que él diga se hace y lo que no diga se hace. El próximo miércoles se decidirá si la comisión visita al presidente de la República. Para ese día también está citado el protagonista de esta trama, Óscar López Meneses. Bueno, el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, se ha pronunciado sobre su eventual pedido de detención y descarta que se vaya a fugar. Acusó al fiscal de la Nación de estar siendo presionado por grupos empresariales. Tenemos los detalles en el siguiente informe. No le cayeron nada bien las declaraciones del fiscal de la Nación, quien anunció que se evalúa solicitar su detención al Poder Judicial por presuntas irregularidades en su gestión. El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, arremetió contra Carlos Ramos Heredia y aseguró que existirían intereses de por medio. Que lamento y deploro la actitud del fiscal de la Nación porque pretendería, en este caso, dar órdenes a los fiscales. Y dice, yo he destituido 3 fiscales en Cajamarca. ¿Por qué? ¿Por qué ha destituido? ¿Porque no le investigaron a Santos? Afirmó que el fiscal de la Nación estaría siendo influenciado por algunos grupos empresariales de la región y hasta aseguró que mantuvo reuniones previas. Viene y se reúne con los más grandes activistas de Minera Yanacocha y del proyecto Conga, con la Cámara de Comercio, viene y se reúne con falsos y delincuentes que se hacen pasar de dirigentes ronderos y que tienen todavía la desfachatez de hacerse rendir un minuto de silencio por los muertos que ha hecho Santos. Según señaló, todo esto se realizaría con el consentimiento del presidente Ollanta Humala. Denunció que se estaría presionando a los detenidos para que manchen su imagen. Humala necesita un distractor que siempre ha ido buscando y está distrayendo al país. Y los presidentes regionales y los movimientos regionales tenemos que reaccionar. Que están buscando tumbarse el proceso descentralizador porque dicen, allá hay ladrones, hay corruptos, ¿y por qué no cierra el Congreso que tiene una serie de problemas con congresistas, traficantes de influencias y un conjunto de cosas? Sin embargo, minutos antes el presidente regional de Cajamarca había asegurado a través de una entrevista radial que no fugará y afrontará las acusaciones en su contra. Gregorio Santos recibió el total respaldo de un grupo de ronderos campesinos. Y si es que la justicia quiere, como se dice, meterlo a la cárcel, aquí también estamos los ronderos, a ver si la cárcel alcanza para todos. Entonces estamos dispuestos a todo para defenderlo a nuestro presidente regional. Santos y otros 40 funcionarios son acusados por concertar de manera indebida con Proregión y empresarios que han sido públicamente denunciados por defraudar al Estado.
Bueno, en estos casos, además, tratándose de un personaje tan político, especialmente político como Santos, evidentemente la victimización es una forma de defenderse, ¿no es cierto? El tema es que las acusaciones son muy graves en cuanto a malos manejos en Cajamarca y esperamos que el Ministerio Público actúe conforme a ley. No sé si merecerá ser detenido, pero que tiene que actuar conforme a ley es lo que estamos esperando, así como ha sucedido en otros casos de presidente regional. Bien, estamos en compañía del congresista Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, a quien, por supuesto, como siempre, le agradecemos su presencia esta noche, porque, bueno, aparentemente esta, no sé si hablar de mini crisis, pseudo crisis o crisis real que ha sucedido con la Comisión de Ética se ha revertido, obviamente a propósito de un cambio en la forma de su constitución. ¿Creería usted que las bancadas están satisfechas con esta recomposición? Yo creo que va a funcionar mejor. Hay una ratificación en la presidencia del AI. El AI ha sido ratificado hace pocos minutos. A pesar que había algunos otros candidatos que querían ocupar su cargo. Pero se ha pensado que él ha hecho bien las cosas. Claro, la comisión no es perfecta, tiene algunas deficiencias, eso suele suceder. Hay que entender que la Comisión de Ética no es un juzgado, no se juzga a la gente. Es que ese es el problema, porque la impresión que da la opinión pública y que trasciende a través de los medios, porque además es, por ejemplo, fuente inagotable de información para nosotros los periodistas, es que sí, aparente, es un pseudo juzgado, pues, porque opera como tal, o sea, a nivel formal, y obviamente a través de criterios políticos más que legales, ¿no es cierto? Cuando hay problemas de leyes, de violación de leyes, hay otra comisión, que es la acusación constitucional. En acusaciones constitucionales, que se acusan pues a congresistas, a ministros, vocales, fiscales, etcétera. Esa comisión le corresponde, y hay una investigación inclusive con más rigor jurídico. Es un legal. prejuicio, digamos. Exactamente. Y tiene otro sistema además. Cuando hay un problema en el Poder Judicial o hay una denuncia en el Poder Judicial pide el levantamiento de fuero y hay otra comisión que revisa el tema del levantamiento del fuero. La ética simplemente es la conducta que tú tienes, pues como eres parlamentario, estás mal llamado padre de la patria, necesitas tener una conducta decorosa. ¿El hecho de que haya estado integrada por 15 miembros ayudaba o perjudicaba su trabajo? Yo creo que perjudicaba su trabajo. ¿Por qué? Porque se producía el blindaje, porque primaban los criterios políticos. Porque había proporcionalidad. Y la proporcionalidad no se puede aplicar a la ética. Obvio. La ética vale por sí sola, no requiere proporcionalidad. Anoche yo comentaba con Marisol Pérez Tello esto desde el Congreso y yo le decía, como el tema de ética es lamentablemente tan abierto y tan dejado a la subjetividad de las personas, digamos, lo digo porque sencillamente para un congresista conversar con X o pactar con Z no necesariamente es ético, para otros sí. Entonces, ¿no sería mejor congresista, justamente con el afán de aterrizar el trabajo de ética, de hacerlo lo más objetivo posible, diseñar una serie de protocolo, digamos, de criterio de actuación, no sé si de precedentes, para que justamente no esté tan librado a la arbitrariedad y tan librado a los criterios de uno u otro? Por eso yo propuse hace mucho tiempo y no fue aceptado y difícilmente creo que sea aceptado, pero en todo caso la idea sigue en el aire, en el sentido de que la Comisión de Ética del Congreso, como muchas comisiones de éticas en otras instituciones, debe ser manejada de manera objetiva e imparcial. Y en el caso nuestro, pues es muy difícil, en cualquier institución, la nuestra no es ajena. Pero con mayor razón, porque es un ente político. Como todos somos pares, somos iguales, a veces la amistad pues te ciega ante la inconducta. Entonces, para evitar eso, yo he propuesto, pero insisto, no fue aceptado y difícilmente será aceptado en el futuro, que la Comisión de Ética sea integrada por ex parlamentarios que hayan sido expresidentes del Congreso. Entonces, que conocen la mecánica parlamentaria, el protocolo parlamentario, el reglamento, la forma que además, como han sido presidentes de un poder del Estado, pues tienen cierto cariño y afecto por cuidar y responsabilidad por cuidar la imagen del Parlamento. Es un poco lo que sucede, valiendo obviamente las diferencias y las distancias, con el Consejo de la Prensa Peruana. Así es. Donde quienes forman parte no necesariamente son periodistas en ejercicio, sino gente incluso vinculada a la actividad, pero no necesariamente para lograr que los juicios o las aseveraciones sean lo más objetivas posible, ¿no? Igual en la ONMA, en el Poder Judicial.
que está integrada por vocales o jueces supremos o superiores activos. Es muy difícil también, no estoy criticando a la ONMA, simplemente estoy describiendo lo que pasa, que es muy difícil calificar o castigar a tus propios colegas. Entonces, también la ONMA y otras instituciones parecidas deberían ser gobernadas por jueces jubilados, por ejemplo. Así es. Que hayan tenido grandes cargos, presidente de una sala. ¿Y por qué los comunistas no han aceptado esto? A mí me parece algo razonable. Porque dicen que... El temor. Bueno, porque dicen que no es reglamentario, que no es legal, que no es constitucional, que cómo es posible que una persona de fuera pueda poner, sanciones disciplinarias a un parlamentario activo, en fin. Hay una serie de excusas y de razones, probablemente algunas más valiosas que otras, que hacen que no se acepte que de fuera te puedan corregir o sancionar tus inconductas. Y menos reformar, ¿no? Y menos reformar. Por supuesto que sería lo ideal. Lamentable, ¿no? Porque finalmente, congresista, usted sabe, cada vez que hay algún tipo de decisión que a uno les gusta y a otros no, esto al final termina causando un daño a la institución. Y por otro lado, una cosa que también me parecía interesante, que lo han dicho acá dos congresistas hace un par de días, es las sanciones. A todo el mundo le ponen 120 días. Es como si fuera el piso máximo y el piso mínimo. Pues hemos sancionado con 120 días a Marta Chávez por una de la Constitución, a Javier del Canseco. A Javier del Canseco por una cosa absurda y otras cosas que son más notorias y más visibles no se sancionan. Entonces, no es una comisión de ética muy coherente que digamos. Está zigzagueando, a unos sí, a otros no. ¿Por qué? Porque la proporcionalidad le daba ese margen ancho de poder, digamos, acomodar o negociar. Y un cariz político que no debería tener, en la medida de lo posible. Porque inclusive hoy día se han elegido a 7 que yo creo que van a cumplir con su labor, pero yo hubiese preferido el sorteo para elegir a los 7. Este enfrentamiento lamentable de dos extraordinarios deportistas como Zenaida Uribe y Cecilia Tate, hoy políticas y congresistas, ¿cómo lo califica? O sea, la verdad que es penoso, ¿no? O sea, a mí me parece... Yo tengo simpatía por las dos porque, bueno, con Cecilia he trabajado más en una comisión que con Zenaida, pero la quiero y las desprecio a las dos por igual. Y me duele mucho que estén en este pleito. No me imagino, pues, un pleito a través de la televisión entre Cubillas y Chupitá. O Sotil. O Sotil y el Chupete Quiroga. O sea, claro. No me imagino. No me imagino. Porque han sido parte de un equipo. Ahora hay temas personales, tengo la impresión, ¿no? Yo creo que hay temas personales, pero finalmente todo se puede guardar para el ámbito privado, ¿no es cierto? No el ámbito público. Finalmente, congresista, lo que está pasando con el tema de los gobiernos regionales, esta lamentable situación en la que ya hay 3 detenidos, probablemente haya algunos más. Yo simplemente, ayer hemos comentado bastante sobre este tema, pero trataré de ir por un ángulo quizás diferente que hasta ayer no lo habíamos abordado. Hemos tenido una Contraloría que ha actuado, diríamos, dentro de lo que podríamos esperar correctamente, dada la gravedad. Pero lo que a mí me sigue llamando la atención es la oportunidad. O sea, a mí no me termino de convencer que habiendo habido las irregularidades del tamaño que se están denunciando ahora, recién se haya actuado en este momento. Y que se han denunciado antes, además. Exactamente. Y con un Ministerio Público severísimo, con una Contraloría severísima, y hace un año nada. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué ha pasado acá? ¿O es que había una intencionalidad política de parte del Ejecutivo por echar a andar esto? Tan mal están las cosas, digamos que la razón no es una sola. No hay una sola razón que pueda justificar tantos desastres en el manejo de las regiones. Yo creo que hay una sumatoria de malas acciones que han creado esta situación. En primer lugar, el Perú es un país unitario. No es un país federal ni confederado. Y la unidad del país viene de la época del Imperio Incaico, que era un imperio unitario, una colonia o un virreinato unitario y una república unitaria. Lo que se ha tratado de hacer es descentralizar dentro de la unidad, no para romper la unidad ni crear islas, sino para fortalecer la unidad. Y al crearse estas regiones, se les ha dejado con total autonomía, sin control alguno, sin contrapeso, porque el gobierno central tiene de contrapeso el Congreso, tiene de contrapeso el Poder Judicial, tiene otros contrapesos, el Tribunal Constitucional, pero en las regiones no llega, a veces no hay un Congreso
o no llegue el Congreso, y el Poder Judicial en las regiones está sometido y bajo la tutela y el amparo de la región, que le coloca su local, que le da recursos para instalarse, recursos para comprar a veces papel, para becar a jueces, pasajes, o sea, al final acaban siendo sutilmente seducidos. Claro, obviamente. Y dependen de eso. Entonces no hay control y hacen lo que quieren. ¿Sabe, Mario, cuánto han manejado las regiones en los últimos 10 años? Le voy a dar la cifra. 200.000 millones de soles. Ahí está el origen del problema. 200.000 millones de soles. Más de 70.000 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Ahora, entonces hay que hacer un inventario ahora para saber qué obras han hecho que puedan llegar siquiera al 10% de esa cantidad. Y no va a haber. Pero es lógico, si hoy en día está claro, además lo dice el MEF, las 2/3 partes del presupuesto de la República se ejecuta y se destina afuera de Lima. O sea, es evidente que tiene que ver esas dimensiones. Ahora, yo creo que el presidente el día domingo se quedó corto. Muy corto cuando anunció reformas a la ley de descentralización. Yo creo que este es el momento, no sé si esta sola, el meter preso a representantes regionales sea una señal, de repente es una buena señal por la gravedad del asunto, de ir hacia una modificación consensuada y concertada del modelo regionalizador en ámbitos de gestión de control, de gestión de gasto, porque ¿sabe lo que pasa? La señal que tenemos que enviar antes del 5 de octubre es, viejito, esto no es un botín, ¿ah? O sea, mucho ojo, si tú postulas acá, vas a tener menores facultades y vamos a estar mirándote más, porque si no, esta ola va a continuar. Sí. Y lo peor que le puede pasar al propio modelo es que terminemos con 10, 15 presidentes regionales en la cárcel. Bueno, efectivamente, la reforma que se plantea es cosmética, no es la solución. Eso de la no reelección, por ejemplo, yo creo que puede ayudar, pero no. No es la solución. Ese es un mejoral para combatir una neumonía. Así es. No, el tema es, hay que hacer una verdadera reforma. Empezando, por ejemplo, por el Callao, donde hay un presidente regional y un alcalde que ocupan el mismo espacio geográfico. No, hay duplicidad. Hay duplicidad de funciones. Entonces, yo creo que hay que hacer una reforma en un país que la requiere. Empezando, controles. No hay controles. Segundo, el gobierno simplemente gira un cheque y se olvida de la responsabilidad de fiscalizar dónde se ha ido ese dinero y cómo se ha empleado. Y poder actuar en caso de emergencia, ¿no? Sí, así es. Hoy día en emergencia no hay cómo intervenir en una región. O sea, en Ancash está el Guachimán, creo que está el presidente García, qué interesante lo que dice Mario, qué interesante. El presidente García sacó un decreto de emergencia para intervenir en la municipalidad de Chiclayo, que estaba vacía por problemas que había entre los alcaldes y habían incendiado el local. Bueno, un decreto de urgencia. ¿Por qué el gobierno no saca un decreto de urgencia e interviene hoy día la región de Ancash, que está descabezada? Y seguramente va a pasar lo mismo con Tumbes, con Pasco, probablemente con Cajamarca. Un decreto de emergencia nombrando a un interventor, algo como hace el Estado cuando interviene una caja municipal en cualquier sitio, donde hay recursos de los peruanos, no solamente recursos de la región. El gobierno es cerrarle el caño, recién aprendido a cerrar el caño la Contraloría, le cierra el caño y espera que se caiga sola. Y bueno, ¿y quién recoge? Así es. ¿Quién se hace responsable de eso? No, pues, o sea... Congresista, muchísimas gracias. Creo que, bueno, por lo menos, creo que estamos haciendo algún tipo de eco, de generar un eco para que la reforma vaya más allá de cosas cosméticas y nos asegure a los peruanos que los recursos de todos, porque somos una nación unitaria, sean debidamente gestionados y resguardados. Bueno, y finalmente, hay que mejorar la elección de las autoridades, de todas en general. ¿Cómo es posible que aceptemos que un señor en Tumbes, que ahora está fugado de la justicia, ha purgado 8 o 10 años de cárcel por asesinar a un policía y se convierte poco tiempo después en el presidente de la región Tumbes? Bueno, eso es increíble. Eso no se puede permitir en ninguna parte del mundo. Debería haber un filtro mínimo, y los primeros responsables de gestionar y de ayudar a generar ese filtro son los partidos políticos. Bueno, ese es partidos políticos, pero que no, lamentablemente, los pocos que existen están debilitados. Lamentablemente. Ojalá que estas elecciones sirvan para más bien fortalecerlo. Gracias, con García Belaunde. Nos vamos a una pausa y vamos a regresar con mucha más información. No se vayan. Más